I've been up for 3 nights. My eyes are bloodshot red. Damn, I wanna see the sunshine. It's getting to my head. One look in the mirror, don't like what. Esta unidad. Los invito a ver este interesante video sobre el mecanismo de embrague. El embrague es la conexión entre el motor y la caja de cambios. El embrague más corriente, el de diafragma, tiene 3 elementos principales. El plato, con forro de fricción en ambas caras. Está situado al lado del volante y, como enseguida veremos, engrana con el eje primario de la caja de cambios. El plato de presión lleva un muelle de diafragma fuerte cuyas puntas señalan al centro del plato. Atornillado al volante de inercia, el muelle empuja el plato fuertemente contra el volante, de modo que ambos giran juntos. El tercer elemento es el rodamiento de desembrague situado cerca del muelle de diafragma en el plato de presión. Este rodamiento sirve para empujar hacia adentro las puntas del muelle de diafragma cuando se pisa el pedal del embrague. Esto elimina la presión del plato, de modo que no gira con el volante. Para ello, el rodamiento se mueve mediante una palanca de desembrague. La unión entre el motor y la caja de cambio es el eje primario de esta, que engrana con el plato del embrague. Las estrías del eje primario permiten que el plato del embrague se deslice a lo largo del eje sin girar sobre él. La caja de cambios va unida al motor por una carcasa típica de campana atornillada al mismo. En esta carcasa se aloja el embrague y una vez en su posición podemos ver cómo engrana la palanca de desembrague con el rodamiento y cómo se desliza el eje primario por el plato del embrague. Cuando se pisa el pedal del embrague, la palanca empuja hacia adelante y presiona el rodamiento contra el muelle de diafragma, lo que quita la presión del plato del embrague. Desaparecida esta presión, el plato del embrague se desconecta del volante de inercia y no gira. Así se evita que la potencia del motor llegue a la caja de cambios. Lo que en realidad sucede es que al pisar el pedal del embrague, el muelle de diafragma deja de hacer presión sobre el plato del embrague. El plato se separa del volante, corre sobre las estrías del eje primario y deja de girar. Al soltar el pedal y volver a hacer presión, el plato vuelve a apretar contra el volante. El plato gira, el primario de la caja gira y transmite la potencia del motor. El mecanismo de embrague está constituido por el disco de embrague, por la prensa y un rodamiento de empuje. Aquí están las partes del mecanismo. Su accionamiento puede ser por piola y se habla de desembragado cuando se pisa el pedal y embragado cuando se suelta. Su accionamiento también puede ser hidráulico y en algunos casos neumático. Acá poseemos la estructura base del disco de embrague, en donde se puede destacar el armazón y sus resortes. Sobre esto se pone el material de fricción o guarnición. Si observamos, tenemos dos tipos de resortes, los de tracción y los de retención. Este es un resorte que participa solamente en la tracción del vehículo, mientras que el otro participa tanto en la tracción como en la retención del vehículo. Estos resortes son amortiguadores torsionales que amortiguan los impactos torsionales del cigüeñal. Sobre este elemento, como se puede apreciar, va la prensa de embrague. Aquí en la prensa distinguimos los muelles laminares que levantan el plato de presión y el plato de presión propiamente tal, que es el que presiona el disco.
Estos son los remaches que sostienen el muelle de diafragma. En el disco de embrague también tenemos unos muelles laminares que están entre las dos caras del material de fricción para amortiguar su acoplamiento. Por el disco de embrague participa o circula una gran cantidad de energía. Vamos a imaginar de que estas son sus dimensiones: diámetro exterior 29 centímetros y diámetro interior el 25. El área del disco está determinado por la siguiente fórmula, que es la diferencial en el fondo del diámetro al cuadrado dividido por 4 por pi. Recordemos que esto hay que multiplicarlo por 2 porque son dos caras, por lo tanto el área son 339.1 centímetros cuadrados. Si nosotros determinamos acá el área de contacto del plato de presión, vamos a obtener el mismo número anterior pero dividido por 2 porque es una sola cara. La fuerza total ejercida de la prensa va a ser el área por la presión unitaria. Generalmente un muelle de diafragma de un vehículo convencional ciudadano ejerce una fuerza de 250 kilos. Por lo tanto, la fuerza total ejercida por la prensa va a ser igual, o la presión ejercida va a ser igual a la fuerza dividido por su área. Eso expresado en kilogramos por centímetro cuadrado. Si reemplazamos los datos que tenemos anteriormente, son 254 dividido por 169.641 kilogramos por centímetro cuadrado. Eso da una presión unitaria de 1,5 kilogramos por centímetro cuadrado. La fuerza total de rozamiento lo vamos a expresar como F sub R. Va a estar determinado por el área, por la presión unitaria, por μ, en donde μ es el coeficiente de fricción. Recordemos que eso es un valor adimensional. Por lo tanto, la fuerza total de rozamiento va a ser de 254.325 kilogramos. ¿Cuál es el par que puede ser transmitido? Esto va a estar dado por la expresión del área por la presión unitaria por μ por el radio medio. Y el radio medio es simplemente la diferencial de la suma de los dos radios dividido por 2. Reemplazando los valores, por lo tanto, el par que puede transmitir este embrague es de 34 kilogramos metro. ¿Cuáles son las fallas del mecanismo de embrague? Diversas pueden ser las fallas en el mecanismo de embrague. Uno de ellos es que el sistema puede patinar. Acá tenemos 3 causas por las cuales el sistema puede patinar.
También el sistema puede trepidar o vibrar. Acá tenemos las causas por las cuales el sistema puede presentar este problema. El sistema no corta. Acá ustedes pueden ver también las causas por las cuales el sistema no puede cortar. Es decir, que al pisar el pedal del embrague a desembragar, el sistema sigue transfiriendo energía. Ruidos al pisar el pedal del embrague. Acá tenemos las causas por las cuales puede el sistema tener ruidos.
Los vehículos que son de servicio pesado poseen mecanismos de embrague doble, es decir, que hay una prensa la cual tiene 2 platos de presión y 2 discos de embragues. Acá ustedes pueden apreciar un mecanismo de embrague. Este mecanismo posee doble disco. Sin embargo, para desembragar el sistema hay que tirar del rodamiento de empuje. Al tirar del rodamiento de empuje, el resorte o muelle de diafragma deja de hacer fuerza al plato de presión número 1, el cual suelta el primer disco de embrague. A su vez, los muelles laminares de la prensa retraen el segundo plato de presión, liberando el segundo disco. Pero para este tipo de sistema hay que saber conducir el vehículo, puesto de que él consta de un freno de embrague. Es decir, que al pisar el pedal a fondo, el disco de embrague se va a detener y por lo tanto va a detener el eje primario y el contraeje de la caja. Cuando se va manejando este vehículo a pasar a cambios superiores, segunda o tercera, solamente hay que pisar suavemente el pedal de embrague para que pueda ascender la marcha. Si usted pisa el pedal a fondo, frenará todos los engranajes de la caja y será imposible que entre el cambio. Es por eso que en este tipo de vehículos hay que tener mucha experiencia al manejar este tipo de embrague.